Bien. A no olvidar, Dios nos ha hecho espíritu, cuerpo y alma. ¿Ya? Eso no hay que olvidarlo. El Señor nos ha hecho espíritu, cuerpo y alma. Todos los seres humanos nacemos como niñitos, ¿verdad? Como niñitos. Espíritu, cuerpo y alma. Estamos en un estado de inocencia. Inocencia. Es decir, la conciencia no ha sido desarrollada a plenitud. Por lo tanto, los niñitos cuando pecan, cometen pecados, ¿verdad? Desobedecen a la mamá, se enojan con el hermano. Todo eso son pecados que cometen los seres humanos estando en estado de niñez. Pues bien, Dios penalmente, en el aspecto penal de la condena, los pecados no se los toma en cuenta a los niños. Es por eso que Cristo dijo de los tales, de los niñitos, es el reino de los cielos. Ahora, cuando el ser humano abandona, cruza este umbral que divide el estado de niñez, de inocencia, que la conciencia no ha sido desarrollada a plenitud, ya traspasa este umbral y ahora ya tiene plena conciencia de lo que es bueno y malo. Al primer pecado cometido en este estado de plena conciencia, Dios le empieza a tomar penalmente en cuenta los pecados. Y el pecado número 1, que cometen los seres humanos dejando el estado de niñez, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna para el alma, en Cristo Jesús Señor nuestro. Bueno, esa sentencia, la muerte por pecar, se aplica sobre el espíritu. Entonces el ser humano entra en estado de muerte espiritual, entra en muerte el espíritu. El espíritu. El espíritu es aquello que al ser humano le permite tener comunión con Dios, contacto con Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, es decir, con el Espíritu. Pero como esta parte de nuestro ser muere, el ser humano queda convertido en un ser humano vivo, pero muerto espiritualmente. Bueno, y así está todo ser humano que vive en el mundo, excepto yo. Yo soy uno de los únicos que está espiritualmente nacido de nuevo. Lo digo con mucha humildad porque tenemos que pensar lo siguiente, mis queridos amigos, ustedes que están viendo este video. Ustedes están muertos espiritualmente. Ustedes van marchando al infierno. 100% que ustedes van marchando al infierno. La inmensa mayoría de la raza humana, como ustedes, van marchando al infierno. Cuando ustedes mueren, ¿ya? Cuando entre muerte física de su cuerpo, ustedes van a ir al infierno. Todos van a ir al infierno, todos. Es fuerte lo que digo, pero esa es la realidad. Ustedes tienen que despertar esta realidad. Nuestro Señor Jesucristo dijo, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, ¿cierto? Y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos, no pocos, ni tampoco una cantidad mediana, no. Muchos son los que entran por ella, por esta puerta ancha. ¿Ya? Muchos son los que están entrando por este camino ancho, al infierno, a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que lo están encontrando, dice el original. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. En las traducciones que todos tenemos, que son las Biblias católicas, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, King James, etc., dice, son pocos los que entran, son pocos los que la hallan. Son pocos los que la hallan. O sea, tampoco dice el Señor, son pocos los que entran, son pocos los que la hallan. Lo voy a repetir. Cristo dice, entrad, no hallad. Hallad, no. Entrad. Entrad por la puerta estrecha. No que ustedes la hallen. No sacan nada con hallarla. Tienen que entrar por ella. Entrar. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que están entrando por el camino ancho que va rumbo a la perdición, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y son pocos los que lo están encontrando al camino angosto que va rumbo a la vida. Así está escrito en los escritos originales, en el griego. O sea, siempre Dios habla del camino. El camino ancho, muchos son los que están entrando
a través del camino ancho al infierno y el camino angosto. Son pocos los que lo están encontrando. O sea, la situación es dramática para la raza humana. O sea, que usted, mi querido amigo, va marchando al infierno junto con todos los seres humanos del mundo. Todos, el 100%. Entonces, voy a plantear nuevamente Mateo 7, versículos 13 y 14, tal como nosotros lo tenemos escrito en nuestras Biblias católicas. Cipriano de Valera, 1960, 1602 purificada incluso, o la Casa de Oro de Reina, todas las traducciones católicas, King James, todas esas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por esta puerta ancha. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan, la puerta estrecha. Ahora, resulta que para poder estar caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida, o sea, para ser salvos del infierno, para estar caminando aquí, lo primero que tiene que sucederle a un ser humano es entrar por la puerta estrecha. Pero para poder entrar el ser humano, para poder entrar por la puerta estrecha, antes hay que hallarla. Y los que la hallan son pocos. Pocos son los que la hallan. ¿La ha hallado usted, la puerta estrecha, que permite entrar desde el camino ancho al camino angosto que va rumbo a la perdición? Perdón, que va rumbo a la vida. ¿Que permite entrar desde el camino ancho que va rumbo a la perdición al camino angosto que va rumbo a la vida? ¿La ha hallado? Se llama Cristo. En Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, fuera de Cristo, ningún otro nombre. Salvación del infierno, hacia donde usted va, mi querido amigo, mi estimada señora. Usted, que es una muy buena mujer, un muy buen hombre, un hombre patriota, un hombre republicano, mujer patriota, buena persona, incluso una mujer cristiano, usted va rumbo al infierno. ¿La ha hallado? Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación del infierno, del juicio ante el gran trono blanco, del lago de fuego, de entrar al estado de desamparo eterno. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De entrar al estado eterno, de desamparo eterno, donde Dios desamparará eternamente a las almas, yendo al infierno, esperando el juicio ante el gran trono blanco, para aquí ser condenado al lago de fuego, muerte segunda, muerte del alma. Fuera de Cristo en ningún otro. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. Hechos capítulo 4, versículo 12. Iniciando su ministerio de salvación, Cristo aquí en la tierra dijo, Marcos 1:15, arrepentíos y creed, pero con fe, no así nomás, creer con todo tu corazón, que yo te di vida eterna a ti, pecador, cuando yo en vez de ti morí por los pecados de ti. Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, conforme al Salmo 22, conforme a Isaías 53. Dios mío, dijo Cristo en la cruz del Calvario, su alma, el alma de Cristo, cerca de la hora novena, entró en muerte eterna el alma de Cristo, en desamparo eterno. Salmo 22, mi alma ha entrado al desamparo eterno de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Entré a la muerte eterna cerca de la hora novena. Cristo entró, su alma entró al estado de muerte eterna. Y luego Cristo la volvió a tomar. Todo esto ocurrió en la cruz, cerca de la hora novena, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado. Juan 19:28. Lo que tenía que consumar Cristo. 1. La bendición que Dios le dio a Abraham. En Cristo, Abraham, esto es, en tu simiente, serán salvas del infierno todas las familias de la tierra. Todas las naciones de la tierra serán benditas con la vida eterna. Porque Cristo dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma?
¿De qué sirve una bendición terrenal? En tu simiente, en Cristo. La simiente de Abraham fue Cristo. Serán salvas del infierno, obtendrán la vida eterna todas las naciones de la tierra. Eso tenía que consumar Cristo. En Juan 19, 28, dice Juan, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Había entrado a la muerte eterna de su alma y la había vuelto a tomar, porque era lo segundo que también tenía que consumar Cristo en la cruz. En Juan 10, versículos 17 y 18, el Padre le había encomendado al Hijo poner su vida, la de su alma, entrar en muerte producto de nuestros pecados que le fueron cargados a Él. Desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46. Ahí se cumplió Isaías 53. Isaías 53, 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2, 24. Cristo, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Los pecados que se condenan con la muerte del alma sobre Cristo. Los pecados de todas nuestras almas. Entonces, cerca de la hora novena, el Padre le quitó el amparo al alma de Cristo, y Cristo entró en muerte eterna de su alma, tal como todo ser humano debe entrar a la eternidad en muerte eterna, sin volver atrás, sin volver a la vida. Pero Cristo podía volver a la vida de su alma, la podía volver a tomar. Y en Juan 10, 28 también, esto también tenía que consumarlo Cristo. Nos había prometido el Señor a nosotros, almas pecadoras, antes de ir a la cruz: yo les doy vida eterna a vuestras almas, yo se las doy, almas pecadoras. Ustedes van a pecar contra mí hasta que se mueran, y todos los pecados que ustedes van a cometer contra mí hasta que todos ustedes se mueran, yo los pagaré en vez de ustedes. Y por eso, vida eterna yo les doy, Juan 10, 28. Almas pecadoras, almas pecadoras. Entonces, cerca de la hora novena, Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, la bendición que Dios le dio a Abraham, Génesis 22, 18. Todas las almas pecadoras tendrán vida eterna, todas. Todos los seres humanos, por el sacrificio de Cristo, todo ser humano que nace de mujer ha obtenido la vida eterna en Cristo. No creerlo es lo único que te condena al infierno. Que tú no creas que ya Cristo te salvó, es lo único. La condena antes era por los pecados, pero Cristo vino a morir por nuestros pecados, por los pecados tuyos, los pecados míos, los pecados de tu papá, de tu mamá, de tus hijos, de Adán, hasta el último ser humano que pisará la tierra, porque somos todos pecadores. Ahora, la condena al infierno es porque usted no sepa dónde va después de morir. Eso que usted no sepa a dónde va después de morir será prueba suficiente para imputarle a usted penalmente que usted no creyó que Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted. Nosotros somos la persona. Nosotros somos la persona. La persona somos nosotros, el alma. El cuerpo es lo que le permite al alma vivir en este espacio físico-temporal. Pero nosotros somos la persona, nuestra alma. El espíritu es lo que le permite al alma percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero el espíritu y el cuerpo son complementos para nuestro yo. Y Cristo vino a sustituir nuestro yo. Ahora, toda persona que deja el estado de niñez, deja el estado de inocencia y adquiere el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, aquí está pecando el niñito, peca el ser humano, siempre está pecando. Pero cuando él atraviesa el estado de inocencia, cruza este umbral, es umbral entre el estado de niñez y el estado de no niñez, y ahora sí que Dios le empieza a tomar penalmente en cuenta los pecados al ser humano. Al primer pecado que Dios le toma en cuenta penalmente, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, de Romanos 6, 23, de Ezequiel 18, 4. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo, es un regalo. No te lo mereces, es vida eterna para tu alma, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Ezequiel 18, 4. El alma que pecare, esa morirá. Entonces la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu. Y todo ser humano entra en muerte. Entra en muerte de su espíritu. Ahora, todo ser humano que antes de que le sea quitada la vida al cuerpo, antes de la muerte física, tiene que ser antes, tiene que ser cuando el ser humano está vivo físicamente.
se arrepiente, reconoce que será un pecador contra Dios hasta que se muera, será un delincuente hasta que se muera, un delincuente moral, porque esos son los pecados. Los pecados son actos delincuenciales, esos son los pecados. Los pecados son delitos de pena de muerte. No importa el pecado, el tipo de pecado que se cometa, si es una mentirilla piadosa o un asesinato. Para Dios no hay tal cosa como diferencia entre un pecado y otro en el aspecto penal. Un pecado de mal pensamiento es tan condenable con la muerte del alma como un pecado de homicidio. Para el hombre tal vez habrán diferencias de pecado, pero para Dios penalmente no hay ninguna. Por lo tanto, cuando el ser humano reconoce que es un vil delincuente ante Dios y lo será hasta que se muera, será un pecador hasta que se muera, y reconoce que por haber pecado su espíritu murió y necesita nacer de nuevo, necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, lo reconoce que su alma está viva, pero quedó condenada a la muerte, porque pecó, porque cometió un pecado contra Dios, y el pecado se condena con la muerte del alma. Un pecado es una infracción a la ley de los mandamientos, es cometer un delito contra Dios. Es una infracción a la ley de los mandamientos de Dios. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. La ley de los mandamientos de Dios, pues, no la ley humana. No solamente el ser humano peca cuando infringe la ley de los mandamientos de Dios. Por eso que dice Primera de Juan 3:4, infringe también infringe la ley. O sea que el ser humano no solamente comete pecado cuando infringe la ley de los mandamientos de Dios, sino que el ser humano comete pecado cuando sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ese pecado, pecar por omisión de hacer lo bueno, sabiendo hacerlo, porque ya adquirió el pleno conocimiento del bueno, de lo que es bueno y malo, eso también se condena con la muerte del alma, también. También el ser humano no solamente peca cuando infringe la ley de los mandamientos de Dios, 1 Juan 3:4, sino que además, cuando el ser humano cree en Dios, pero sin fe. Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. También ese pecado de creer sin fe es condenable con la muerte del alma. También tiene que ser requerido la aplicación de la pena de muerte, para el espíritu, para el cuerpo y para el alma. El ser humano es trino. El ser humano aquí, dejando el estado de niñez, todo ser humano, me incluyo, entramos en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, continuará después con la muerte del cuerpo, y el proceso de muerte por haber pecado va por el alma. Y es el alma la que nunca tiene que morir. El espíritu muere. Dios puede hacer nacer de nuevo un ser humano espiritualmente. El cuerpo muere, pero Dios puede resucitarlo. Lo que nunca tiene que morir jamás, en ningún momento de la existencia, es el alma. Porque si el alma muere, entre muerte, entrará la muerte eterna. A la muerte eterna irá al lago de fuego. Entonces, el ser humano, me incluyo, entramos en muerte espiritual. Se nos quita la vida al espíritu. Pero cuando una persona se arrepiente, reconoce que está muerto espiritualmente, y conforme el Señor se lo dijo a Nicodemo, en Juan 3, versículo 1 al 8, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, espiritualmente. Porque conforme a Mateo 22, 32, Dios no es Dios de muertos, espirituales. Dios es Dios de vivos. Entonces el ser humano tiene que nacer de nuevo. Tiene que Dios hacerle nacer su espíritu de nuevo, porque Dios no es Dios de muertos. Ahí van los muertos, aquí. Aquí van los muertos espirituales a rendir cuentas penales en el juicio ante el gran trono blanco. Un solo pecado que le sea tomado en cuenta penalmente al ser humano en el juicio ante el gran trono blanco, el ser humano lo tiene que pagar como se pagan los pecados. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. ¿Cómo se condena penalmente un pecado? Con la muerte del alma. El alma tiene existencia eterna, entonces el alma entrará al desamparo eterno, existiendo eternamente por los siglos de los siglos, porque el alma tiene existencia eterna. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, acerca de nuestro yo, nuestra persona, nuestra alma, dice la palabra del Señor, Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en el alma, en nuestra persona. Olvidémonos un poco del cuerpo, del espíritu, olvidémonos. Concentrémonos en nuestro yo, nuestra persona.
Nuestra persona, nuestra alma, ha sido salvada en la cruz por sustitución, en obediencia al principio de restitución, sustitución de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, y el alma está condenada a la muerte por pecar, entonces pagarás vida por vida, la vida del alma de Cristo, sustituyendo la vida de nuestras almas. De nuestras almas. Ahora, al espíritu le es quitada la vida, muerte espiritual. Ahora, la persona que se arrepiente, reconoce que será un vil pecador hasta que se muera. Hasta que se muera. No importa si entra por Cristo, aquí será un vil pecador hasta que se muera. Y aquí será un vil pecador hasta que se muera. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, declarados justos por la fe. Siendo justificados gratis, gratuitamente, por medio de la fe. En lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, en la cruz del Calvario. Nada más que por eso. El injusto es declarado justo cuando cree de todo corazón que Cristo le dio vida eterna. Cuando en la cruz del Calvario Cristo murió la misma muerte que tenían que morir nuestras almas. Si Cristo no hubiese muerto la misma muerte que tenían que morir nuestras almas, todavía nuestras almas estarían condenadas a el desamparo eterno en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Pero Cristo pagó exactamente lo que nuestras almas debían pagar. Muerte eterna del alma de Cristo. Cristo entró en muerte eterna de su alma. El alma que pecare, el alma, tu persona que pecare, entrará en muerte eterna. Y Cristo entró en muerte eterna. Lo que pasa es que Cristo volvió a la vida. Nadie tiene este poder. Solamente lo tiene Cristo. Por esto me ama el Padre. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida, la de mi alma. Yo de mí mismo la pongo, la vida de mi alma. Tengo poder para poner mi vida y entrar en muerte eterna y volver de la eternidad al estado de vida. Yo tengo ese poder. Yo soy Cristo. Yo soy el poder. Yo puedo volver a la vida después de la muerte eterna. En cambio, el alma humana, cuando entra al estado de desamparo eterno, no puede volver nunca más a la vida, pero sí Cristo. Por eso Cristo nos ha sustituido nuestras personas, nuestras almas. No se olvide nunca de esto, mi querido amigo. Todo ser humano, me incluyo, entramos en muerte espiritual. Entra en muerte el espíritu. Le es quitada la vida al espíritu. La persona se arrepiente antes de que le sea quitada la vida al cuerpo. En estado de vida física, reconoce que será un perverso pecador hasta que se muera. Reconoce que está muerto espiritualmente. Esto es muy importante, reconocer la muerte espiritual. Que no hay contacto con Dios. Le tengo miedo a la muerte, no sé a dónde voy después de morir. Trato de escuchar la Biblia y no la entiendo, estoy desconectado de Dios. Eso hay que reconocerlo. Porque por pecar, dejando el estado de niñez, la sentencia contra el pecado que es la muerte se ejerció sobre el espíritu y usted está muerto espiritualmente y tiene que reconocerlo. Arrepentimiento es un cambio radical en la manera de autopercibirse en el estado espiritual, en el estado moral, estado espiritual, muerto espiritualmente por haber pecado. Necesito que Dios me haga nacer mi espíritu de nuevo. En el aspecto moral, jamás podré evitar nunca más pecar. Que yo nunca más cometa pecado, jamás me podrá suceder eso. Reconocimiento del estado moral. Un cambio radical en la manera de autopercibirse moralmente. Es cosa que yo me lo proponga con la ayuda de Dios y yo puedo nunca más pecar. No, jamás podrás nunca más pecar. Seré un pecador hasta que me muera. Hace un cambio radical la persona en el estado de verse moralmente ante Dios. Un cambio radical en la forma de autopercibirse. Espiritualmente, moralmente y lo más terrible, judicialmente. Mi alma está viva, pero condenada a morir porque pequé contra Dios. Y el pecado se condena penalmente con la muerte del alma. Y la muerte del alma es que el alma que tiene existencia eterna irá al desamparo eterno, al lago de fuego. Entonces, cuando el ser humano ha hecho una autopercepción correcta de sus tres estados en que está, porque antes no lo reconocía, ahora lo reconoció y se llenó de terror. Se llenó de terror porque ahora sí que entiende que va rumbo al infierno. Y cree en el Evangelio. El Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. O sea que Cristo, en vez de nosotros, fue condenado a la muerte, en vez de que nuestras almas fuesen condenadas a la muerte. Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Esa palabra por, Cristo murió
por los pecados de nosotros. Por los pecados de nosotros, esa palabra significa en lugar de nosotros, en lugar de nuestras almas. En vez de nuestras almas, en vez de nosotros. Para que nosotros no, para que nuestras almas no. Entonces Cristo en vez de nosotros, en lugar de nosotros. El alma de Cristo, el alma nuestra, el alma de Cristo, en vez de nosotros. Cargado con todos nuestros pecados que cometerán nuestras almas hasta que el cuerpo nuestro muera. Él pagó el precio en vez de nosotros. Ya nosotros no tenemos que pagar el precio por nuestros pecados. Los pecados que cometeremos tú y yo, usted y yo, hasta que nos muramos. Aquí los que entran por Cristo y obtienen la salvación para sus almas, seguirán siendo viles pecadores hasta que se mueran. Y las personas que no han entrado por Cristo, por el camino angosto que arrumba la vida, por la puerta estrecha, seguirán siendo viles pecadores hasta que se mueran, al igual que nosotros. La diferencia entre nosotros y ellos es que nosotros creímos. Ellos nunca creyeron que sus almas estaban condenadas a la muerte, nosotros sí. Ni jamás creyeron que en Cristo. Cristo dijo en Juan 10:28, yo les doy vida eterna a vuestras almas pecadoras. Juan 3:18, la condena. Cristo diciendo, el que en él cree, Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. ¿Y cuándo? ¿Dónde? Aquí. Juan 19:30, consumado es la vida eterna para vosotros. Nunca creyeron que sus almas estaban condenadas a la muerte. Ni jamás creyeron en Cristo. Yo les doy vida eterna. Juan 19:28, consumado es. Juan 3:18, la condena. El que en él cree, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído. Que yo les dé vida eterna. Consumado es. Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios, el que cree en Cristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer que Cristo, cuando dijo consumado es, le dio la vida eterna al ser humano. Juan 8:24. O todos los pecados que usted va a cometer hasta que se muera, ¿los pagará usted en el juicio ante el gran trono blanco? Juan 8:24. O ahora, antes de que usted muera, cree que ya Cristo se los pagó todos, lo que usted cometerá toda su vida, usando el Señor del poder de omnisciencia, el previo conocimiento anticipado de todos los pecados que van cometiendo los seres humanos desde que nacen hasta que mueren. Tanto los que entran por Cristo, el camino angosto que da la vida, como los que no entran. Todos los pecados. Los conoció todos Cristo, los de usted. Usted no sabe los pecados que va a cometer en el futuro, ni se acuerda de los pecados que ha cometido cuando era niño, pero Cristo se los sabe todos, los de usted. Y todos ellos Cristo se los dejó imputar a él en la cruz. Y pagarlos todos, uno a uno, para que usted nunca los pagara cuando usted naciera en esta vida terrenal. Esto ocurrió hace 2000 años atrás, más de 2000 años atrás. Entonces Juan 8:24 advierte el Señor a todos los que no han creído que Cristo nos ha dado vida eterna a nuestras almas. Y Cristo advierte en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el que te di vida eterna en la cruz, en vuestros pecados moriréis. Morir en los pecados significa que la persona, una vez que muera físicamente, entrará a la eternidad con todos los pecados a cuestas, para ir al infierno, esperar en tormentos, el turno de él, a comparecer en el juicio ante el gran trono blanco. Y aquí tendrá que pagar él por sus pecados, como se pagan los pecados, con la muerte del alma. Como no creyó nunca que Cristo le había dado vida eterna, que Cristo había muerto por los pecados de él, entonces él tendrá que morir por los propios pecados de él. Yo estoy acá, mi nombre es Ulises Astudillo. Yo soy un degenerado, soy un cochino asqueroso pecador. Me gustan las mujeres, a veces me masturbo, a veces miento, a veces codicio. Soy un degenerado, un depravado, sustituido por Cristo. Toda mi vida, hasta que yo me muera. Sustituido condenatoriamente. Que no hay pecado que yo cometa en mi vida, y yo soy muy pecador. No quiero pecar, pero caigo en pecados. No puedo evitarlo. Hasta que me muera seré un pecador. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, a veces me gusta fumar, soy pecador, pero he sido sustituido condenatoriamente toda mi vida hasta que me muera por Cristo. Por eso Cristo me dio la vida eterna, la incondenabilidad por mis pecados, la inimputabilidad penal. El que no cree en esto pagará por sus propios pecados. Y los pecados se pagan con la muerte del alma. No hay forma en que los pecados se condenen sino con la muerte del alma. Y no hay diferencias de pecado,
No existe tal cosa como el pecadímetro. O todos los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera, ¿los pagará usted aquí? Como se pagan los pecados, con la muerte del alma, o antes que usted se muera, cree que ya Cristo se los pagó todos. Y cuando usted los comete, usted descansa en la fe en que Cristo se los pagó todos. Que usted no los pagará, los pecados que usted cometerá hasta que se muera, con la muerte de su alma. Aquel que en vez de usted entró en muerte eterna de su alma y luego la volvió a tomar, fue Cristo en la cruz del Calvario. Juan 19, 28. Juan 10, versículos 17 y 18. Entonces, en el caso mío, yo un día, como todo ser humano, entré en muerte espiritual, en el proceso de muerte. Pero aquí, teniendo 10 años, me arrepentí. Reconocí que seré un inmundo y perverso pecador que jamás podré evitar pecar hasta que me muera. Pero que Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí. Que reconocí que estaba espiritualmente muerto y necesitaba nacer de nuevo. Arrepentimiento. El cambio radical en la manera de autopercibirse espiritualmente, moralmente y lo más terrible, judicialmente. Hice el cambio de mente. Eso es metanoia, cambio de mente, un cambio radical. Esto no tiene nada que ver con el mero arrepentimiento de los pecados. No, eso lo puede hacer cualquiera. El arrepentimiento de los pecados son obras de justicia que hace el ser humano. Y resulta que en Isaías 64:6 Dios dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas vuestras justicias como trapos de inmundicia. No, Dios jamás exige al ser humano, para que sea salvo del infierno, el arrepentimiento de sus pecados. No, eso siempre tenemos que hacerlo, ¿ah? Siempre cuando uno peca tiene que arrepentirse de haber pecado, arrepentirse de sus pecados. Pero cuando el Señor inicia su ministerio, Marcos 1:15, diciendo arrepentíos y creed en el Evangelio, ese arrepentíos no es de los pecados. Siempre tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, eso no está en discusión. Pero el arrepentimiento de los pecados no es el que está demandando Cristo. Arrepentíos, no. Arrepentíos es metanoia. Hace un cambio radical en la manera de autopercibirte, porque dejando el estado de niñez, dejaste el estado de niñez, entraste en muerte espiritual y vas marchando al infierno. Tienes que hacer un cambio radical en la manera de autopercibirte, cómo estás tú ante Dios. Por haber pecado ya, dejando el estado de niñez, entraste en muerte, tu espíritu murió. Tu espíritu, estás muerto espiritualmente. No sabes a dónde vas después de morir. Estás totalmente en oscuridad, desconectado de Dios, marchando rumbo al infierno. Así estás. Y así tienes que verte ante Dios. Tu cuerpo tiene una ley del pecado que le va a impedir al alma no pecar. Le va a impedir al alma no cometer pecados. Vas a pecar hasta que te mueras. Cambio radical en la mente. El arrepentimiento, metanoia, es un cambio de mente. Es un cambio en la manera de autopercibirse. Moralmente, en la mente, moralmente, espiritualmente, mente, judicialmente, espiritualmente. En la mente tiene que ocurrir que tú estás muerto, reconocer que estás muerto espiritualmente. Moralmente, estás en inmoralidad. Toda tu vida vas a ser un inmoral, un vil pecador, un delincuente ante Dios. Vas a pecar hasta que te mueras. El reconocimiento, arrepentimiento, mente, cambio de mente. Vas a ser un pecador hasta que te mueras. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros que el arrepentimiento es un cambio radical en la manera de autopercibirse. Moralmente, en la mente. Estoy moralmente corrompido y lo seré así hasta que me muera. Judicialmente, en tu mente tiene que haber el reconocimiento que va marchando a la condenación. Si estos tres estados no son reconocidos, entonces tú irás al infierno. Dice el Señor Jesús como advertencia, si no os arrepentís, si no queréis reconoceros cómo estáis espiritual, moral y judicialmente ante mí, todos pereceréis igualmente. Cuando el ser humano se humilla ante Dios y hace el cambio radical en su mente, respecto a los tres aspectos en que se encuentra, y todo ser humano se encuentra así, se arrepiente y deposita fe en el hecho que cuando Cristo, su alma, ha sustituido nuestras almas todo el tiempo que nuestras almas viven en el cuerpo. Porque todo el tiempo que el alma nuestra vive en el cuerpo, vamos a pecar, hasta que el cuerpo muera. Estando aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida, o estando acá, en el camino ancho que va rumbo a la perdición. No importa en qué camino, no importa en qué condición de vida estemos nosotros, en qué condición espiritual, no importa.
nacidos de nuevo o todavía muertos espiritualmente, no importa. Pecaremos aquí y pecaremos acá. La diferencia es los que están caminando aquí versus los que están caminando acá, que los pecados que cometemos nosotros, Dios no nos toma en cuenta penalmente. Solamente moralmente. Nos castiga por pecar, pero nunca más el castigo es penal. ¿Y cómo se castigan penalmente los pecados? Con la muerte del alma. En cambio aquí, como estas personas nunca creyeron que Cristo les salvó, nunca creyeron, no se entienden salvados, no saben a dónde van después de morir. Cristo dijo en Juan 12:35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En Juan 12:35, al final del versículo 35. En el versículo 46 del mismo capítulo 12 de Juan, Cristo dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Todas estas personas permanecen sin saber a dónde van después de morir, andan en tinieblas, y a las tinieblas van, al infierno. Ahora, en 1 Juan 5:13, el apóstol Juan escribe a los creyentes, a los que hemos creído que somos pecadores y lo seremos hasta que nos muramos, que estábamos espiritualmente muertos, siempre moralmente corrompidos, eso no cambia. Y judicialmente nuestras almas estaban condenadas al infierno, a la muerte eterna, al desamparo eterno. Lo reconocimos. Pero creímos que Cristo nos sustituyó el alma, creímos en el Evangelio, creímos que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, que ha sido resucitado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 1 al 5. Evangelio, buena noticia de salvación para el alma pecadora, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado su cuerpo, al día tercero, conforme a las Escrituras. Y si Cristo en vez de mí, en vez de mi alma, aquí es el alma lo que importa, mi persona, si Cristo, en vez de mi persona, olvidémonos un poco del cuerpo y del espíritu, olvidémonos. Esto es lo que trasciende. El cuerpo, cuando muere, se echa a la tierra y se pudre. No hay problema, desaparece el cuerpo. El espíritu es aquello que le permite al alma estar en contacto con Dios, pero olvidémonos del espíritu y del alma, nuestra persona. Nosotros somos los que amamos, odiamos, creemos, no creemos, decidimos, sentimos, amamos, existimos, siempre, nosotros, nuestras personas. Entonces la salvación fue sustitución, alma por alma, el alma de Cristo pagando lo que nuestras almas debían pagar. Recordemos que el Señor dijo en el huerto de Getsemaní, en Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma. Y en Isaías 53:11 dice, verá el fruto Cristo de la aflicción de su alma. Ese fruto son los salvados. El fruto de la aflicción de su alma. Isaías 53:11. Entonces, nunca se olviden, yo un día entré en muerte de mi espíritu. Me arrepentí, reconocí mis tres estados. Reconocí, estoy muerto espiritualmente y Dios no es Dios de muertos. Necesito que Dios me haga nacer mi espíritu de nuevo. Pecaré contra Dios hasta que me muera, hasta que se muera mi cuerpo. Y yo estoy condenado al infierno, Señor, a la muerte eterna, estoy con vida. Pero un día me será quitada la vida al alma, Señor, estoy condenado al infierno, al juicio, al lago de fuego. Reconocimiento de estos tres estados en mi mente, arrepentimiento. Creo que Cristo me dio vida eterna cuando Él en vez de mí murió por los pecados de mí. Y en ese momento yo entro al nuevo pacto. Cuando uno obedece a estas dos demandas, se arrepiente y cree en el Evangelio, entra al nuevo pacto. Y Dios viene, producto que la persona se arrepintió y creyó de todo corazón que Cristo lo salvó en la cruz, se siente enteramente salvado por Cristo, salvado del infierno, por lo que Cristo hizo por él en la cruz, y Dios le toma en cuenta su fe en lo que Cristo hizo, entonces Dios lo hace entrar por Cristo, por la puerta estrecha. Cristo dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo del infierno. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la puerta, Cristo es el camino. Entonces, para que el Señor me tome a mí y me haga entrar por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida, yo tengo que obedecer a estas dos demandas. Me tengo que arrepentir y tengo que creer con fe. No creer así nomás. Creer de todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi corazón, que Cristo me dio vida eterna cuando Él en vez de mí murió por los pecados de mí.
Yo tengo que creer que cuando yo cometo pecados, porque yo me arrepentí, reconocí que nunca, jamás podré evitar nunca más pecar, que cuando yo cometo pecados, no importa la cantidad de pecados que cometa, no importa cuál sea el pecado cometido, ni siquiera importa la cantidad, ni la intención por la cual cometí el pecado, por ninguno de ellos iré al infierno. Si no creo eso, no he creído en el Evangelio. Entonces Dios no me hace entrar por Cristo. Tengo que obedecer a las dos demandas. Cristo dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe en el Evangelio. Son las dos demandas para entrar al nuevo pacto. ¿Usted se arrepintió alguna vez? ¿Ha creído que Cristo en la cruz murió por sus pecados y así le salvó? ¿Ha creído con fe en el Evangelio? ¿Se entiende usted un alma salvada del infierno? ¿Un alma pecadora, pero salvada de sus pecados porque Cristo murió por sus pecados? ¿El salvador de su alma? ¿Le ha creído a Cristo que le dio vida eterna a Cristo cuando Él en vez de usted murió por los pecados de usted? Entonces, cuando yo me arrepiento y creo en el Evangelio, Dios me hace nacer mi espíritu de nuevo. Mi condición espiritual que adquirí al dejar el estado de niñez, de entrar en muerte, cambia. Nazco de nuevo, espiritualmente. Ahora tengo mi alma, mi espíritu, y si me sorprende la muerte física, entro en muerte de mi cuerpo, mi alma y mi espíritu van al cielo. Espíritu y alma. Ahora, cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia, es un tiempo que está muy cerca, un evento que está muy pronto a ocurrir, entonces yo no entraré en muerte física del cuerpo. Seré arrebatado al cielo con mi espíritu, mi alma y el cuerpo mío transformado. Entonces ahí está mi espíritu, pero mi cuerpo celestial y mi alma. Mi alma nunca habrá entrado en muerte. Entré en muerte espiritual. Pasé de muerte a vida espiritual. Entré en muerte física. Si es que Cristo no viene todavía a buscar la iglesia. Tendrá que ser resucitado entonces. Pero si Cristo viene a buscar su iglesia, no entraré en muerte de mi cuerpo. Pero como sea, mi alma nunca entrará en muerte. Nunca. Entró en muerte mi espíritu. Mi espíritu. Nací de nuevo espiritualmente. Entraré en muerte de mi cuerpo, pero nunca mi alma. Nunca mi alma entrará en estado de muerte. Nunca. En estado de muerte. Nunca. Una persona indiferente a Cristo. Indiferente. A Cristo, a la persona de Cristo y a sus dos demandas. Las dos demandas del Señor para la salvación del alma. La salvación del alma. No del cuerpo, no del espíritu, porque el cuerpo muere, el espíritu muere. Dios hace nacer de nuevo el espíritu, hace resurrección del cuerpo. El alma es la que nunca tiene que morir. El ser humano entra en muerte espiritual, como todos. Nunca hace caso a las dos demandas. Sigue su vida física aquí en la tierra. Va al mall, entra a la universidad, estudia una carrera, se enamora, se casa, tiene familia, una buena persona, le hace el bien a la gente, pero nunca se arrepiente. Nunca ocurre metanoia. Nunca reconoce que el pecado se condena con la muerte del alma. Nunca toma en serio lo que dijo el Señor. El alma que pecare esa morirá. Él pecó. No se ve a sí mismo judicialmente condenado. No ocurre arrepentimiento en él. Entonces, ahora le sorprende la muerte del cuerpo. Entra en muerte su cuerpo. Antes había entrado en muerte su espíritu. Muerto espiritual. Y así se mantuvo. Nunca se arrepintió, nunca reconoció, nunca hizo el cambio de mente. El cambio radical es la manera de autopercibirse espiritualmente, moralmente, que va a pecar hasta que se muera, y lo más terrible, judicialmente, que su alma quedó condenada a la muerte. Nunca hizo el cambio en la mente, nunca reconoció, nunca hizo el cambio radical en la manera de autopercibirse espiritual, moral y judicialmente. Nunca se arrepintió. ¡Arrepentíos! Nunca lo hizo. Él se arrepintió de sus pecados, se volvió católico, se volvió pentecostal, pero nada más que eso. Tal vez hizo el cambio conductual externo, de sus méritos, de sus obras. Y ahora le sorprende la muerte física. Entonces le es quitada la vida al espíritu, le es quitada la vida al cuerpo. Y aquí la persona espantosamente entrará a un estado de desamparo eterno. Y aquí le será quitada la vida al alma, aquí. Y dirá, Señor, Señor, si es que fue un cristiano, una persona que entró a la iglesia pentecostal, adventista, presbiteriana, calvinista, hermanos libres, centro cristiano, alianza cristiana misionera, bautista, Union Church, lo que sea. Aquí le dirá, Señor, 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 no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Aquí Cristo dice, entrad por la puerta estrecha.
Mateo 7, versículos 13 y 14. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, versículos 13 y 14. En el versículo 21 al 23, el Señor dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor. Esos son los cristianos, que van a los cultos cristianos, ya sea católico o evangélico, da lo mismo. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Hicimos. Y yo les declararé: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Nunca os conocí. Nunca yo sumergí el Espíritu mío en ustedes. Nunca ocurrió el bautismo, inmersión del Espíritu Santo dentro del cuerpo físico de aquel que se reconoció un pecador, que lo iba a hacer hasta que se muriera, reconoció que estaba muerto espiritualmente, reconoció que su alma estaba condenada al infierno, a la muerte eterna, más creyó que Cristo murió por sus pecados, creyó en el Evangelio, creyó que Cristo lo salvó. Y por eso es sumergido el Espíritu Santo dentro de la persona, el bautismo. En Marcos 16, versículos 15 al 16, Cristo dijo, después que resucitó, estando aquí en la tierra todavía, Cristo le dijo a sus creyentes: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea en el Evangelio, ahí está el Evangelio, el que crea que yo morí en vez de él por los pecados de él, y así él no tendrá que morir por los pecados de él, tendrá vida eterna. El que crea que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, el que creyera en el Evangelio, y como resultado de haber creído con fe, con todo su corazón, yo sumergiré dentro de él al Espíritu Santo, fuere bautizado, esa persona será salva. Y el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio será condenado. No el que fuera un pecador, no el que cometiere pecados, no, el que no creyere. El que no creyere, lo que dijo Cristo, Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. No porque es pecador, sino porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 10, 28. Yo le doy vida eterna. Eso dijo el unigénito Hijo de Dios. Y en Juan 19:30 lo consumó. Consumado es la vida eterna que les prometí. Al no creer, al no entenderse salvo por Cristo, la persona está en incredulidad. Y eso lo condena. Incredulidad a las buenas noticias de salvación. Entonces, ahora la persona entró en muerte de su espíritu. Aquí entrará en muerte de su cuerpo. Y aquí, si es cristiano, si fue un cristiano que nunca fue salvo, en Juan capítulo 6, versículos 29 al 30, el Señor dice, le preguntan al Señor, le dicen al Señor: Señor, ¿qué debemos hacer? Aquí estas personas decían, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos obras, dejamos el pecado, guardamos santidad, dejamos la tibieza. Entonces Dios le dirá: no me interesan vuestras justicias, para mí son todas trapos de inmundicia. Dejamos la tibieza, fuimos fervorosos, guardamos santidad, vivimos una vida en santidad, dejamos el pecado, vivimos una vida moral, amamos a Dios, amamos al prójimo, cumplimos los mandamientos, dejamos de pecar. No me interesan vuestras obras de justicia, para mí son todas trapos de inmundicia, malditos al fuego eterno. Basta que Dios detecte la más mínima dependencia en cuanto a la salvación del alma de la persona, la más mínima dependencia, en cuanto a la salvación del alma de la persona, para que Dios le impute a esa persona que esa persona está todavía dependiendo de él respecto a la salvación del alma suya. Y por lo tanto no creyó nunca que Cristo ya lo salvó. Porque si hubiese creído la persona que Cristo ya lo salvó, no estaría dependiendo de dejar la tibieza, de dejar el pecado, vivir una vida en santidad. Entonces, estas personas le dirán al Señor: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y el Señor le dirá: nunca os conocí, malditos. Nunca fue sumergido mi espíritu en ustedes. Nunca fueron objeto del bautismo del Espíritu Santo. Eso ocurre una sola vez en la vida del ser humano, cuando entra desde el camino ancho al camino angosto por la puerta estrecha. Ahora el Señor dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 24. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre que está en los cielos no es ser bonito. No es dejar el pecado, vivir una vida en santidad, dejar la tibieza, tener santidad, él vivir una vida en santidad. Porque dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sí, pero es que la santidad es Cristo. Es Cristo en la santidad. Nosotros somos todos pecadores. Y cuando uno, a través de Cristo, pasa de muerte a vida, es sumergido Cristo dentro.
Por eso que en Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ese es el bautismo, cuando el Espíritu de Cristo es sumergido dentro, espiritualmente dentro de la persona. Y si la persona que es pecadora como yo soy muy pecador, tengo a Cristo viviendo dentro de mí, yo tengo la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Se cumple en mí, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Todos los verdaderos salvados que somos muy pocos, hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 20-21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, bautismo. Y lo que ahora vivo en la carne que me hace pecar al alma, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la sustitución. Cristo pagó, en vez de mi alma, la muerte eterna. Cristo volvió a tomar la vida de su alma, ¿verdad? Nosotros tenemos que leer Juan capítulo 19, versículos 26 al 30. Estaba el Señor crucificado en la cruz, agonizando. Se habían despejado las tinieblas que se sembró sobre toda la tierra, porque dice Mateo 27, versículos 45 al 46, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahí se cumplió Isaías 53:6, fueron cargados todos los pecados de nuestras almas en Cristo. Y cerca de la hora novena el Padre le quitó el amparo al alma de Cristo y Cristo entra en muerte eterna de su alma. Cristo exclama, Elí, Elí, lama sabachthani, lo exclamó en arameo para que los soldados romanos, para que los judíos entendieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Desamparo. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, de día y de noche, eterno, eterno. Cristo entró en muerte eterna. Entonces la gente impía, la gente perversa y maldita, dice, entonces Cristo está en la muerte eterna todavía. Cristo volvió a tomar su vida, volvió a la vida eterna. Cumpliendo Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Por en mi vida, la de mi alma, entrar en muerte eterna, pero luego volverla a tomar. Por eso que Cristo sabía que estaba todo consumado, Juan 19, 28. Lo que el Padre le había encomendado, poner su vida, la de su alma, y volverla a tomar. Juan 10, versículos 17 y 18. La bendición de Abraham, en tu simiente, en Cristo, todos los seres humanos serán salvos del infierno. Y lo que el mismo Señor Jesús nos había prometido a nosotros, Juan 10, 28, yo le doy vida eterna. Todo esto, Juan 19, antes de que le fuese quitada la vida a su cuerpo. Porque la salvación de nuestras almas fue por sustitución, alma por alma, no cuerpo por alma. No espíritu por alma, no sangre por alma, alma por alma. El alma de Cristo pagó íntegramente lo que nuestras almas debían pagar. Entrar a la muerte eterna, el desamparo eterno. O sea que Cristo experimentó aquí en la cruz, cerca de la hora novena, el infierno, el juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego. Pero luego volvió a la vida. Todo esto ocurrió en un átomo de segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, habían tinieblas sobre toda la tierra en 3 horas de oscuridad. Pero estas horas de oscuridad se desvanecieron porque nosotros vemos en Juan 19, versículo 26 al 30, que el Señor estaba agonizando en la cruz, todavía no había muerto físicamente, y le dijo a María, María estaba contemplando la cruz, mujer, he ahí tu hijo, respecto de Juan. Después el Señor le dice a Juan, su discípulo, el discípulo amado, le dijo, hijo, he ahí tu madre, respecto de María. Juan escribe en Juan 19, 26 al 30, escribe en los escritos de él, dice, y desde aquella hora, el discípulo amado, el mismo Juan, recibió a María en su casa. Y el versículo 19 es el más espectacular de todo. El versículo 28, perdón. El versículo 28, Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. O sea, Cristo había vuelto a la vida de su alma. Había entrado en muerte eterna y la había vuelto a tomar, la volvió a tomar. La volvió a tomar la vida de su alma. Por eso supo que estaba todo consumado, antes de que le fuese quitada la vida de su cuerpo. Porque la salvación de nuestras almas fue sustitución, alma por alma, no cuerpo por alma. Antes de que le fuese quitada la vida al cuerpo de Cristo, ya nos había salvado el alma, por sustitución. Lo que nuestras almas debían pagar, la muerte eterna, en el lago de fuego, la pagó Cristo, en un átomo de segundo en la cruz del Calvario. Bendita salvación, revelada al apóstol Pablo, explicada por el apóstol Juan. Entonces, mi querido amigo, arrepentíos y creed en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados. Entrad por la fe
se entra por la fe, no por las obras. Dios les bendiga.